Sobremesa con Lulú Medina. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina teniendo una invitada que yo podría decir que estamos de manteles largos porque vean lo que tienen aquí enfrente. Es la primera vez que tenemos algo así, pero no son manteles largos, es un vinito muy rico. Entonces, sí. La verdad que tengo aquí a Pili. Pili. Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar en tu programa, de verdad. Sí, Pili o Pilar. Pilar Meré, Pilar Meré. O sea, yo quería que ella dijera que ella era Pilar Meré y entonces, sí. A ver, Pili. No, de verdad, Pili, que bienvenida, bienvenida. La verdad es que sí te quiero presentar. Pilar Meré, realmente me encanta el que tengamos la oportunidad de platicar, porque para nosotros, como Sobremesa con Lulú Medina, que es un programa que está diseñado para que podamos impactar a la audiencia, o que los invitemos a que vean que el sector empresarial tiene muchas aristas y muchas cosas. Entonces, por eso era muy importante para mí que tú dijeras, yo soy Pilar Meré y yo soy sommelier. Lo digo ahora, desde luego que sí, ¿no? Te decía yo que muchas gracias por la invitación. Sí, soy Pilar Meré y soy comunicóloga de profesión y mercadóloga, pero hace 23 años decido ingresar al mundo del vino, formándome como sommelier y también en el terreno de la gastronomía. Y hoy me dedico como periodista a trabajar en la difusión de la cultura de estos dos grandes rubros que están muy relacionados, pero que además tú tocaste un tema que es básico. Cuando pensamos en vinos y pensamos en disfrute, hedonismo, pasión, pero la realidad es que es una industria vitivinícola que está creciendo en el mundo, que efectivamente, incluso en México desde luego, y que además atiende y favorece a otras industrias como son la gastronomía, el turismo. Hoy tenemos esta versión de enoturismo. Entonces creo que es muy viable y además importante en tu programa hablar de esta delicia. Y hoy traemos, porque creo que también es importante mencionarlo, dentro de la preparación de sommelier tú te vas capacitando, tienes que estudiar y después procuras tener certificaciones internacionales, y una de ellas es con la denominación de origen calificada de Rioja. Soy educadora, entonces por eso específicamente quiero hablar, y también porque me asomaba yo ahí de metiche en tu cava, veo que les encanta Rioja. Te voy a decir, a los mexicanos nos gusta mucho a nivel de vinos internacionales España y concretamente Rioja. Así que creo que hablar de esta denominación de origen calificada es importante y acercar a la gente al mundo del vino sin esta pretensión, no le vamos a restar el glamour, pero sin esta pretensión de es para pocos, hay que saber para disfrutarlo. Creo que no es necesario. Entonces, a ver, tocaste dos temas muy interesantes. El primero, la industria del vino. La industria vinivícola realmente es cierto. En México precisamente ha crecido. Ayer tuve la oportunidad de estar en Zacatecas y me hicieron favor de hacerme llegar un vino que curiosamente no es de uva, que es del maíz. Y de maíz rojo. Y dije, qué interesante, ¿no? O sea, me dieron a probar un vino también, un vino que era un ensamble muy, muy bueno. Yo no soy buena para el vino, o sea, bueno, no es que no sea buena, yo digo que no he tenido la oportunidad de educar mi paladar para poderlo, así como yo los veo, te estoy escuchando y te escucho con esa pasión y con ese gusto y digo, mira qué maravilla. Y tienes toda la razón, el tema necesitamos impulsar el tema vinivícola, pero necesitamos impulsar el consumo del vino, pero necesitamos impulsar el tema que coadyuva en el tema del turismo gastronómico, en el tema etnológico. ¿Qué tenemos que hacer, Pili? Yo creo que hay que trabajar mucho desde todos los ámbitos. Obviamente los productores a nivel internacional lo están haciendo. En este caso que hablamos de esta denominación, pues corresponde a países. El mundo del vino se divide en dos, viejo mundo y nuevo mundo. Entonces corresponde a países de viejo mundo que son tradicionalmente productores, pero siguen trabajando. Entonces siguen trabajando desde la elaboración misma, desde seguir al cliente, al consumidor, a los nuevos, desde hacer vinos donde la crianza es importante, pero también cortes modernos para que la gente joven se sume.
Después, evidentemente, en el caso de los distribuidores, el estar conscientes que hay que seguir trabajando sobre una correcta distribución, pero también sobre hacerlos accesibles económicamente hablando de lo posible. Y en el consumidor, bueno, un hecho, porque creo que hay puntos importantes. Cuando yo hablo de cultura del vino, sí hablo, como te decía, de hedonismo, de placer, pero también hablo acerca de hacerle entender a la gente que hay mucho trabajo atrás. La vitivinicultura es una, podríamos decir, una de los oficios, de las profesiones prácticamente primeros. Hay quien dice, se aventura a decir que con el cultivo de la vid el hombre se volvió sedentario. Y aunque el proceso sigue siendo el mismo, es un proceso natural a través de una fermentación que hoy podemos conocer y controlar, lo cierto es que se ha ido reinventando y forma parte de este ámbito de tradición, de cultura, de trabajo, de tantas manos que trabajan desde el campo, después en el proceso, en la cadena de distribución y finalmente cierran con el consumidor. Entonces creo que el enseñar a la gente que cuando disfruta de una copa, en realidad está viviendo una experiencia que incluye historia, trabajo, pasión, tradición, generaciones, tipicidad, o sea, muchas cosas. Y además, yo creo que es importante, hoy por hoy que estamos buscando desde el ámbito de la naturaleza el cuidado de la misma a través de programas sustentables, viñedos orgánicos, elaboraciones con menos intervención, también desde el consumidor, desde la moderación y la responsabilidad para beber, hasta el propio hecho de contribuir evidentemente en saber que el vino es sano. Fíjate que decía Louis Pasteur, porque yo siempre he dicho, el vino es tan fascinante que ha inspirado a muchos a lo largo de la historia. Te podría decir desde pensadores, escritores, poetas, filósofos, artistas, de todo. Y entonces, investigadores. Decía Louis Pasteur que el vino es la bebida más sana e higiénica. Y lo es, efectivamente, porque ya mencionaba yo que es un proceso de fermentación natural lo que sucede en su elaboración. Segundo, porque en una botella como la que tenemos presente, el 80% es agua, que ahí suma, por ejemplo, con lo que decía Galileo Galilei, que el vino es luz de sol bañado con agua. Que son frases muy bonitas, pero ciertas. Y resulta que cuando yo hablo de salud, mencionaba acerca de esta preocupación actual de todos, evidentemente muchos de los jóvenes, en el tema de cuidado y de salud. Si bebes con moderación, el vino se vuelve tu amigo, porque es preventivo para enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer. Tiene muchos antioxidantes, uno de ellos que se llama resveratrol, que incide directamente en el cerebro y te protege contra demencia senil, Alzheimer. Así que hay muchas razones, además del disfrute, de consumirlo y por tanto de enseñarlo. ¿Qué sucede con ello? Que en la medida que tú haces esto, además de haber responsabilidad en el consumo, también hay apoyo, como tú mencionabas, para las industrias. Creo que es básico, ¿no? Y para todas las familias que viven realmente la producción de un vino como este. Fíjate, Pili, es bien interesante lo que estás planteando, realmente nos estás dando una cátedra acerca de verdad, acerca del tema vinícola, y a mí me parece que, bueno, desde las frases tan maravillosas que estás hablando de Pasteur y la que estás, no, de Galileo, no, bueno, pero pues la verdad es que siempre es muy interesante porque tú dices, tienes toda la razón. A mí me gustaría que me dijeras, ¿por qué el Rioja? ¿Por qué de La Rioja? ¿Por qué la región de La Rioja? Eso es muy importante y te lo voy a definir en varios esquemas. El primero, Rioja se llama así porque es una zona afortunada que está dentro de la franja internacional del vino, dividida además en 3 grandes zonas, que es Rioja Alta, Alavesa y Rioja Oriental, pero también porque tiene, con estas maravillosas condiciones de terroir, que es la conjunción de clima y suelo, el río Ebro. Entonces, se supone que de ahí viene este nombre de Rioja. Por otro lado, hablamos de Rioja, pero y con mucho cariño, porque es la primera denominación de origen calificada. Tú sabes que en el mundo existen las denominaciones de origen. Esto establece, como en cualquier producto, que se hace para proteger la zona, claro, el producto, trabaja por la calidad, en fin, el propio país, ¿no? Las marcas país, podríamos decir.
pero cuando se vuelve una denominación de origen calificada, hay un consejo regulador que establece controles muy estrictos que se deben de cumplir desde el viñedo, obviamente en el proceso de producción y hasta en comercialización, para adquirir esta denominación. Rioja es de las zonas más antiguas de España. En haber aparecido la producción del vino, se habla mucho obviamente de los griegos, de los romanos, etcétera. Después en la evolución misma, con la llegada de los franceses, cuando llega la filoxera a los viñedos de Francia, van y justo caen en Rioja y suman los conocimientos y la experiencia de los franceses a lo que ya se hacía en Rioja. Y entonces obtienen la primera denominación de origen, que fue en 1925. Y ya para 1991 se convierte en denominación de origen calificada, que son todavía procesos más estrictos. En España solo hay 2 denominaciones de origen calificada, la primera Rioja, la segunda Priorato, que tú sabes que es hermoso, pero es pequeñito. Y esto implica un gran pliego, pero yo diría, ¿qué diferencia hay entre una denominación de origen y una calificada? El hecho de que tiene que cumplir con ese pliego y por lo menos tiene que haber demostrado 10 años de haber sido una denominación de origen cumpliendo con todas las características para poder ascender a denominación de origen calificada. Y me encanta decir que además, porque ese es un tema hoy por hoy que se cuestiona mucho, las denominaciones de origen, y en este caso calificada, actúan en función de la calidad. Pero no quiere decir que sean cuadradas y que no evolucionen, porque luego la gente se queda con esa idea, ay, es que Rioja es vino maderado, ya sabes, aromas como a cuero, muy pesados. No necesariamente. Las propias denominaciones van evolucionando porque tienen claro que el vino es un producto y se tiene que vender, se tiene que consumir, se tiene que compartir. Y en ese sentido, por ejemplo, apenas en 1917, Rioja estableció una nueva categoría. Si bien hablé yo de las zonas, que tenemos 3, se crea el viñedo de municipio, que es hablar específicamente dentro de una zona de dónde es. Si es de zona alavesa, si es concretamente de este municipio. Y sobre esos, todavía con más, siendo más estrictos, hay el viñedo singular, que tiene que ver evidentemente con características de terroir, calidad de las variedades, edad de las mismas, o sea, todavía es mucho más exigente. Quiere decir con ello que cuando tú compras una botella de Rioja, independientemente del precio, estás comprando la certeza de calidad y de seguridad. Y algo que además también ha compartido al mundo, y creo que es importante, cuando yo hablaba acerca de esta evolución, es que Rioja, si tú te fijas, en nuestra botella tenemos un sellito atrás, que es del Consejo Regulador. En este caso es de color rojo. Tiene un número, que es el número de control, porque evidentemente el viñedo se clasifica y después el propio vino. Y en este caso tenemos 4 categorías. Una primera etiqueta es verde, que eso además es perfecto para el público, que no tiene que saber toda la información específica. Sí, porque bueno, vamos a comprar un vino, no queremos una cátedra ni nada de eso, ¿no? Queremos elementos prácticos. Entonces, cuando nosotros compramos una botella de Rioja con etiqueta verde, esto implica que es un vino joven, de consumo, podríamos decir más o menos inmediato, que no está destinado a la guarda excesiva. Hay algunos vinos de estas características, con esta etiqueta verde, que garantía de origen, que pueden consumirse un poco más allá porque tienen crianza en barrica, pero no llegan a las otras clasificaciones, que sería crianza, reserva y gran reserva. Claro, pues la verdad es que seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un segmento más y ahorita regresamos con Pilar Meré. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Pilar Meré, que la verdad es una delicia. Yo realmente le acabo de decir, fuera de cámaras, le decía que es muy, muy buena para transmitir el conocimiento, y lo cual la verdad es que es cierto.
y me gusta porque finalmente es una materia que pocos dominan. Claro. Y el hecho de que seas mujer, ¿no? Hombre. Que seas mujer, que seas sommelier, entonces eso tiene un peso específico, ¿no? Pero a mí me gustaría que concluyéramos el tema de lo que nos estábamos viendo de esto, porque la verdad está muy, muy interesante. Claro. Y yo creo que la idea, como te decía, es no le restamos importancia a todo lo que hay atrás y que hemos hablado, pero sí lo hacemos práctico para la gente, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba acerca de este cinturón, de este sello que tiene el vino, y estábamos hablando acerca del vino genérico o garantía de origen, que son los de etiqueta verde, que pueden tener o no barricas. Si tienen barricas que no cumplen o no entran en las otras categorías y se quedan solamente en esto. Eso no quiere decir que sea malo, porque luego me preguntan, bueno, entonces si el vino no es muy caro, no deja de ser bueno. No, el precio tiene muchas vertientes. El primero sí tiene que ver con calidad de uvas, edad del viñedo, elaboración y también con un trabajo de marca y de mercadotecnia. Pero lo que Rioja te está diciendo es, si el vino tiene etiqueta verde, es un vino joven. Puede ser un vino muy cotidiano, para una gastronomía muy sencilla, en fin. Después viene la etiqueta roja, que es el que tenemos aquí, que ya habla de crianza. Y esa crianza establece el valor que le da Rioja a tener un vino que ha terminado su elaboración y después se va a barrica. La barrica le va a aportar aromas, sabores, taninos, que son antioxidantes, y le va a permitir una microoxigenación y se va a redondear. Pero no se queda ahí. Todavía hay, lo que hace la denominación de origen calificada de Rioja es darle una gran importancia a la crianza en botella. Es decir, el vino es un producto vivo y sigue evolucionando en tu botella, por eso es tan importante cuidarlo y saber en qué momento debo descorchar esa botella. Aunque lo cierto es que todas las bodegas, o la mayoría en el mundo, muy especialmente en Rioja, cuando liberan un vino es porque está listo. Ya tú decides si puedes o quieres esperar o no. Después tenemos del crianza, que ya está implicando ese paso por barrica y botella, pero corto, estamos hablando aproximadamente de un año y un año, que va a variar en caso de rosados y blancos, es menor siempre. Tenemos una etiqueta que es color vino, que es el reserva, y el reserva implica más tiempo en barrica y en botella, estamos hablando ya de 3 años. Y también, evidentemente, para que un vino empiece a soportar esa crianza es porque estás hablando de uvas que tienen mayor calidad. La calidad de una uva va a estar relacionada, evidentemente, con el tiempo del viñedo, con las condiciones de la añada, clima y suelo, cómo se portó la naturaleza, etcétera. Eso se califica. Y entonces tienes un reserva que ya implica un poco más de cuerpo, más estructura, y que entonces también, porque hay que recordar que el mejor lugar para el vino es en la mesa, y entonces implica platos para hacer armonización o maridaje más corpulentos. Y todavía tenemos Gran Reserva, que es una etiqueta azul y que ya son 5 años de crianza, de los cuales 2 o 3 van en barrica y el resto en botella. Puede ser barrica francesa, puede ser barrica americana, y aquí ya hablamos entonces de vinos realmente que merecen un lugar especial y una gastronomía especial. Y también momentos especiales, porque un poco la idea es disfrútalo, combínalo bien con la gastronomía, aunque eso es un poco subjetivo de repente, porque el gusto es subjetivo, pero sobre todo compártelo. El vino se ha hecho para compartirse. Y entonces, con ello ya tendríamos esa categoría y una sorpresa más. Cuando yo hablé de los viñedos, de la clasificación singular, zona y municipio, hay una cosa más que todavía no nos llega en México, ya estoy desesperada porque llegue, que son los vinos espumosos. Ah, ya. Ya en Rioja se hace vino espumoso, las burbujitas que nos encantan, que son para celebrar. Bueno, pues ya lo hay y entonces estamos a la expectativa de pronto, realmente va a ser una oportunidad muy buena porque tienen todo este encanto de la burbuja, la frescura, la temperatura de servicio, que hace definitivamente que se complete un poco el estilo de vinos que se tienen en general. Claro. Fíjate, Billy, que te estoy escuchando y escucho la pasión con la cual hablas acerca del vino, con la pasión, que finalmente es una forma de vida, es una forma de elegir, elegiste tú trabajar en ese sentido.
Y el hecho de que yo te veo y digo, qué padre que tengas esa pasión, ¿por qué lo eliges? Fíjate que es muy curioso, yo creo que fue desde dos ámbitos. Un ámbito emocional, que a veces uno dice, ay, yo no lo elegí tanto, sino me eligió. Es decir, creo que cuando yo hablo de vino como cultura, es algo que se gesta desde casa. Entonces yo veía que a mi papá le gustaba el vino, que lo ponía en la mesa los domingos, que empezó a involucrarnos cuando ya había, claro, momento suficiente. Y lo pruebas. Edades. Lo pruebas, te gusta. Y entonces me puse a investigar, esa es la realidad, porque me llamaba la atención por qué uno sabía un poco diferente que otro, por qué en un país se hacía y en otro también, pero había condiciones diversas. Me puse a investigar y aprender de manera autodidacta. Y me inscribí en el primer club de vino que existía en México, que aún existe, y después trabajé ahí, lo cual fue también muy lindo. Pero llega un momento en el que decido, y ahí viene la parte racional, de decir, bueno, ok, ya en el ámbito de comunicación, que es una carrera que también me apasiona, creo que necesito abrir frontera para algo más. Y ese algo más se me ocurrió que podía ser el vino y la gastronomía. Estoy hablando hace 23 años. Eso que implicaba muchas cosas, retos muy interesantes. Primero, se consumía poco vino en México. Realmente, por muchas razones, había habido una poca presencia y, por tanto, poca cultura de consumo. Segundo, cierto, el vino históricamente fue una industria creada por hombres y para hombres. Y entonces, en 2023, realmente no habíamos muchas mujeres dedicadas a esto. ¿En 2023? En 2020, digo, perdón, hace 23 años, estamos en 2023, es que estoy cumpliendo. En 2020. Sí, perdón, hace 23 años. Y yo creo que también en el tema gastronómico pasaba algo interesante. Recuerden que la gastronomía se vuelve patrimonio de la humanidad hasta 2010. Patrimonio inmaterial. Ajá, exactamente. Y bueno, tomando además solamente la de Michoacán, porque al final existe una gran variedad de nuestra gastronomía que es deliciosa. Y decido estudiar ambas áreas porque quería dedicarme como comunicóloga, pero necesitaba saber. O sea, siempre creo que es un tema de ética y de pasión también, ¿verdad? Sí, entonces claro, decido por ese camino de manera racional y la verdad es que fue muy simpático porque al principio, terminando de estudiar, busco trabajo porque había que perfilarse y ocupar o tratar de tener un lugar en este ámbito, que te digo que era muy escaso, y no encontraba trabajo. Me llegaron a decir que estaba sobrecapacitada. ¿En serio? Te lo juro. Entonces sí ha sido un poco picar piedra, pero creo que hemos avanzado muchísimo en el ámbito del conocimiento y del consumo. Y la verdad es un área que, además de apasionarte, yo sigo aprendiendo. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso de que estabas sobrecapacitada, te voy a platicar que en algún momento, y esto me pasó a mí, en algún momento yo fui a aplicar para una empresa transnacional muy importante y entonces presento mis exámenes y demás y me dicen, Lulú, todo muy bien. Pero así es, desde que dicen, ay, todo muy bien, solo hay un tema. Yo dije, ¿cuál? Eres mujer. Ah, bueno. Sí, ese es un gran tema que después tendremos que platicar. Sí, pero fíjate, o sea, eso para mí fue... Mi reacción, por supuesto, fue una reacción de berrinche y le dije, pues qué bueno que no me vengo contigo, porque no podía trabajar con alguien tan pequeño del cerebro, pero ese ya fue coraje, ¿no? Ese ya fue berrinche. Sí. Pero dices, la verdad es que tampoco era para decírselo a él, ya murió, no era para decírselo a él, sino realmente el tema es que hay momentos en la vida en donde te dicen, ah, eres muy buena, pero, y dices, claro. O sea, sí, no me quites las oportunidades. Yo creo que ese tema es muy importante y creo que es un tema que hoy tiene muchas vertientes. Yo te diría que en mi ámbito también, cuando yo empiezo, te digo que había pocas mujeres y el mundo, no, por lo menos en México, no estaba como muy listo para ello. Y sí ha sido picar piedra, pero muy contenta de abrir el camino para otras mujeres, porque en 2014 logro finalmente ser la presidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers, la primera asociación de sommeliers en México, ahora ya hay varias, pero creo que ese fue un gran triunfo, tener ese periodo, que era de 3 años, me fui a 5,
pero más allá de ser un logro personal es abrir brecha para todas las mujeres que vienen atrás de nosotros. Creo que con eso se queda uno feliz. Sí, sí, y de verdad que sí. Pues estamos en Sobremesa con Lulú Medina, estamos prácticamente cerrando este segmento, regresamos. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Pilar Meré, una extraordinaria sommelier, pero sobre todo una mujer que ha venido abriendo brecha, que ha trabajado de manera permanente para hacer la gran diferencia en un tema en donde había muy pocas mujeres o ninguna, ¿no? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Somos un poquitas, pero sí. Creo que una que otra aventurada como yo. Una que otra. Pero esa es la parte interesante, cómo finalmente el vino le permite introducirse a algo tan importante como es el ser sommelier, ¿no? Y aquí yo quisiera preguntarte, y seguramente abriremos esta botella en lo que estamos platicando, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ya vi el paso por el cual tú tomas y te apasionas además por algo tan maravilloso como es el vino, pero además cómo lo vas vinculando precisamente al tema gastronómico, al tema de la comunicación, al tema, ¿no? Al tema, como que has ido transitando en ese sentido. Pero algo que me parece sumamente importante es, a ver, doña Pilar Meré, doña Pilar Meré, cuando usted decide ser sommelier y se enfrenta, y obviamente fue la primera presidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers. Asociación Mexicana Sommelier. Y que es que se dice fácil, no es fácil, o sea, es abrir brecha, es entrar en un mundo completamente complejo, pero además es representar los intereses de mucha gente, estamos de acuerdo. Totalmente. Y en ese sentido es la complejidad que se da, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo toma la gente la oportunidad, ese vínculo que tú haces entre ser la presidenta y representante, por supuesto, y el tema con los agremiados? ¿Cómo se va conjuntando? Porque además a mí me llama mucho la atención, era un proyecto a 3 años y se queda 5 años, eso habla mucho del trabajo que tú venías realizando, porque el trabajo es el que habla cuando alguien se queda, o sea, digo, podrán decir muchas cosas de don Porfirio, pero don Porfirio finalmente, gracias a la continuidad, logró hacer un México diferente en aquella época, ¿no? Pero, ¿y usted? Pues yo creo que volvemos un poco, ¿no? A que cualquier trabajo, sobre todo cuando está uno a la cabeza de una institución representando, pues tiene momentos buenos y momentos complicados. Creo que uno tiene que convertirse en ser primero muy conciliador y ver los intereses de los representados. Y finalmente te encuentras en el camino también, y creo que eso fue importante, muchas mujeres que te van apoyando. Y también encuentras muchas piedritas en el camino, eso es un hecho. Y es muy curioso porque, fíjate, yo creo que hoy por hoy ya casi no uso el uniforme. Hay un uniforme del sommelier que yo te diría que es muy masculino. En realidad es un smoking de una chaqueta corta, etcétera. Entonces es muy chistoso lo que pasa porque, sobre todo muy al principio que lo usaba, o lo uso para según el evento en el que vaya a estar. Pero llamaba mucho la atención porque, bueno, me ponía el uniforme y todavía, pero más hace unos años, los consumidores son hombres. Y entonces les llamaba mucho la atención, ¿no? Esa era como la parte buena, pero también ves que es como, sigue siendo un foco porque, ay, es que se ve muy sexy porque está vestida de hombre. O sea, sí es un tema en el que tenemos que, yo creo que seguir evolucionando. Entonces, evidentemente eso se vive en el propio proceso de estar representando, pero mira, yo creo que mi propia profesión de comunicación me ha llevado también a estar en puestos que tienen esta vertiente y esta política, que digo, la edad también cuenta, ¿no? Te va enseñando
a ir aprendiendo, dímelo a mí. de verdad, y a irse comportando. ¿Qué tal que compartimos justo este gracias, vino? Fili, pues la verdad es que sí, muy agradecida. Me gustaría, siempre las charlas son mejores cuando uno tiene una copa de vino en la mano, y creo que es importante. Fíjate que este vino, que es de la denominación de origen calificada Rioja, de la zona, básicamente de Logroño, donde están estos viñedos, esta empresa, mira, sí, a veces pasa que se nos llega a romper el corcho, pero no pasa nada, desde luego. Entonces, y fíjate que ahora no traje mi otro sacacorcho que se llama de fleje, que son dos laminitas que sirven para justo lograr esto. Esperemos que con esto sí se pueda. El corcho se puede romper por muchas razones. Puede ser porque en el manejo mismo del vino, en algún momento el vino estuvo con la botella en forma vertical. En lugar de hacerlo horizontal. Ajá, entonces el líquido no tocó el corcho, se secó, permitió una mayor oxigenación y al secarse puede suceder esto. En realidad eso no habla necesariamente de un problema. Después lo que hacemos muy comúnmente es analizar el vino y es aquí donde vamos a evaluar de acuerdo a lo que nos dice la etiqueta, es decir, la añada. La añada es la fecha en que se hizo la vendimia. Nos va a poner también el estilo del vino y después evaluamos esa calidad del vino, cómo está. Debo recordarles que los vinos finalmente de la denominación de origen calificada de Rioja a partir del crianza, con mayor o menor vida, pero tienen una opción de guarda. Entonces, como no nos vamos a hacer una cata aquí que nos vamos a llevar mucho tiempo, lo que sí haremos será llevarlo a la nariz y vamos a observar. Yo hago lo que tú digas. Ay, sí. Bueno, lo que hice fue llevar la nariz primero y luego agitar la copa para que el vino oxigene, porque al final pues ha estado ahí guardadito, necesitamos que los aromas se integren. Y si tú te fijas, tiene, lo primero que les digo es, independientemente de un carácter frutal, de lo que nos recuerda, que sí se los diré, pero lo principal es si huele bien o huele mal. Si huele mal es que puede tener algún defecto, que puede ser de origen en la elaboración o se pudo haber echado a perder, porque recuerda que es un producto vivo. Y ese echado a perder puede ser desde crear o incrementar el ácido acético y avinagrarse, o simplemente morirse, ya no tener acidez, etcétera, etcétera. En segundo lugar, desde luego, ya que huele bien, sí podríamos decir que sí tiene un carácter frutal, que nos recuerda a fruto rojo, fruto seco. Este vino concretamente está hecho de la variedad de Rioja, que es la Tempranillo. Tiene 90% de Tempranillo y el restante 10% de otra variedad que se llama Garnacha, que también es una variedad muy interesante en esta zona, yo diría que en toda España y en su versión en Francia, desde luego, y que al final lo conocemos como un monovarietal porque es el 90% de Tempranillo. Ya que no me voy a extender más en nariz, que podría seguir yo hablando y hablando y hablando, pero lo que sí creo que es importante, porque el vino se hizo para eso, lo vamos a llevar a boca, lo vamos a compartir, pero previo vamos a decir salud. Este vino, que ya tiene un tiempo en mi cava, tiene evidentemente ya estos aromas, conserva la frutalidad, pero ya no es lo más importante, ya es estos sabores de la propia crianza, de la evolución, del tiempo, y se ha vuelto muy amable al paladar. Sí. Ya es un vino que podemos compartir con un plato, yo te diría, inclusive con algo tan normal como una pizza que tenga pepperoni, pero con un corte de carne ligero, carne magra, puede ser también a lo mejor con pollo, con algo que no sea muy corpulento para que no le gane al vino. Pero la verdad es que ya está tan amable que puede ser definitivamente un buen vino para empezar a abrir boca. Salivamos, si te fijas. Esto nos permite, nos está hablando de acidez y nos permite preparar nuestro paladar para seguir compartiendo el vino, la charla y desde luego la comida. Pues lamento mucho que no tengamos aquí algo de que picaras, la verdad es que no lo traíamos en el contexto, pero yo creo que hubiera valido la pena, y te voy a decir porque ya te traeremos para otra ocasión, pero será un honor volverte a invitar y ojalá nos lo aceptes, pero está bien interesante porque, y créemelo, de verdad que quienes me conocen saben que no soy muy dada a ser palera,
pero sí es cierto, sí tiene un sabor particular. O sea, yo en muchas ocasiones he ido a algunas catas y yo les digo que sí, pero no entiendo nada. Y de verdad que sí está bien interesante. Yo creo que vale la pena. La calidad del vino es muy bueno, el sabor es muy bueno. Yo tuve la oportunidad de conocer precisamente esta variedad de garnacha que se me hizo, la verdad, muy especial. Sí, definitivamente, es que esa es la parte linda. Cuando alguien me dice, bueno, es que a mí todos los vinos me saben igual, yo digo, ¿cómo va a ser? Hay que trabajar entonces más en olfato, que es el sentido más importante, y gusto, y en esta conexión que tienen cuando nosotros hablamos de retronasal, porque cada variedad, aunque todas sean uvas, y aunque todas nos recuerden algunos aromas típicos, como puede ser los evidentemente frutales, en el caso de tintos, frutos rojos, frutos negros, etcétera. Lo cierto es que cada variedad tiene una tipicidad muy específica, que además, cuando se planta en una zona determinada, adquiere esa regionalización. Entonces creo que ahí las posibilidades son infinitas. Y también se abre ese abanico para decir, bueno, me tienen que gustar todos los vinos, claro, necesariamente. Claro. O sea, voy a probar voy a calificarlo en su calidad. Calidad tiene que ver con esa congruencia, redondez, etcétera. Y seguiré probando para seguir aprendiendo. Pues, de ¿no? hecho, te voy a decir que estamos casi cerrando este segmento. Bueno, ya estamos cerrando este segmento y se nos ha ido muy rápido. Me da muchísimo gusto. Seguimos con Pilar Meré, una sommelier, y la verdad es que muy grata, pero además yo sigo de verdad impactada de tu gran habilidad que tienes para enseñarnos, o sea, didácticamente, de veras. Muchas gracias, Lili. Pues seguimos con Sobremesa con Lulú Medina. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, teniendo a la sommelier Pilar Meré. Pili, hemos venido hablando acerca de lo que te apasiona, de tus profesiones, del amor por el tema, pues, etnólogo, ¿no? Y tú, platícame de ti. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo que quisieras saber? Mira, yo creo que algo que es muy importante es, bueno, para llegar a ser la Pilar Meré que es ahora, se ha construido. Yo sí creo que uno se construye, ¿no? 100%. Y de hecho hay hombres y mujeres a los cuales yo he volteado a ver y se han ido construyendo y se han buscado la forma y se han hecho como tales, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, ¿quién es Pilar Meré? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tanto trabajo le ha costado? O sea, cuando estamos frente a cámaras generalmente platicamos lo lindo que nos va, ¿no? Pero realmente la vida es de aristas, la vida es de circunstancias, la vida es de oportunidades, ¿no? Entonces, ¿quién es Pilar Meré? ¿No? 100%, desde luego. Fíjate que sí, yo vengo de una familia, además de 5 hermanos, 4 mujeres y un hombre. Yo soy la más chica de las mujeres, lo cual implica ya muchas cosas, ¿no? Implica buscarte un lugar, etcétera, etcétera. Pero al final del día creo que con siempre todas las enseñanzas de mi papá de ser muy perseverante, de ambos. Mi papá era muy trabajador, mi mamá era una guerrera, yo diría, y todo eso te va marcando. Creo que después, sí, efectivamente lo que tú dices, uno se va construyendo, uno va pensando a dónde quiero ir, hacer un trabajo propio de introspección, porque estudié también desarrollo humano. Ah, ya. Y entonces, sí, te analizas, desde luego tratas de ganar tus batallas, en fin. Soy una mujer que además ha podido tener el beneficio, la maravilla, diría yo, la bendición de ser madre. Tengo 2 hijos, que ellos ya hoy son hijos grandes, y eso es una gran fortuna, desde dar vida hasta la responsabilidad de educar. Y después ver que ahí están, ¿no? Y que son seres independientes, buenas personas, claro. En fin. Entonces creo que es una trayectoria que siempre va a sumar lo profesional y lo personal.
Momentos difíciles, sí, también soy una mujer divorciada, entonces también en algún momento me quedé al frente de una casa como para sacar adelante a mis hijos, sí, también. Pero yo creo que todo eso, lejos de verlo con los ojos de mártir, no me gusta. Creo que al final va templando tu carácter, te va dando cada vez más elementos para seguir adelante, ser más tú y estar contento contigo mismo y quererte. Y fíjate que yo no diría, sí he logrado muchas cosas, pero que esto es el final del camino, siempre hay como muchos proyectos más. Y hoy mismo digo que al final, y ese sí es una protesta de mi parte, las empresas, mucha gente se enfoca solo hacia la gente joven. Y yo creo que hay un gran error ahí porque nos hemos olvidado de lo que en muchas culturas existía el respeto a la gente que tiene años y tiene experiencia, pero no solo el respeto, sino también el considerarlos valiosos, el sumarlo a los equipos. Entonces, yo creo que hay que trabajar también por eso, definitivamente, y por eso hay que seguir activo, con muchos retos y con muchos planes todavía por delante, que ya me seguirán viendo por ahí. Fíjate que te escucho y tienes toda la razón, o sea, yo tampoco creo que lamerse las heridas sea lo que te permita crecer, ¿no? Te permite crecer el caerte, el sacudirte y el levantarte, ¿no? Con una sonrisa ¿Estás siempre. de acuerdo? Pues a veces no tanto. O sea, digo, no inventes, pues sí, también las trompadas duelen, ¿no? Claro. Pero la parte interesante, a mí me parece, ahorita que lo estás planteando, yo también soy madre de dos hijas mujeres, dos hijas jóvenes, adultas ya. Y cuando uno los voltea a ver, dices, cumplí, ¿no? Ajá. Pero también es cierto que tienes que aprender a decir, y yo tengo que cumplir para mí también, ¿no? De acuerdo. O sea, porque no puede ser. Y trajiste a la mesa algo que me ocupa y que también, por supuesto, tenemos que hacer un llamado en ese sentido, de que la experiencia es sumamente valiosa y que yo creo que las empresas a veces tienen una idea errónea de que quien les represente a veces es cara, pero no hay arriba nada, ¿no? Así ¿no? es. Y entonces tú dices, entiendo perfecto, pero cuando tú terminas trabajando, operando, impulsando, te das cuenta que la gente necesita algo más, o sea, la gente no puede solamente necesitar. Entonces, por eso me siento sumamente honrada contigo, de estar contigo, de invitarte el día de hoy. Y la verdad, de degustar el vino, de verdad, extraordinariamente bueno el vino. Y digo extraordinariamente bueno porque de verdad no soy buena yo. Y entonces me gustó. O sea, el que me haya gustado, el que me haya encantado, quiere decir que hay algo que me conecto. Entonces, bueno, aparte de tu presencia y de estar aquí, pero fíjate que la pregunta sería, es cierto, hay que trabajar con las empresas, pero también hay que generar, y tú has generado tu propia empresa, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, al generar tu propia empresa, ¿cómo maximizarla? ¿Cómo impulsar más a tu empresa? Sí, desde luego, yo creo que ese es un trabajo cotidiano, siempre estar presente en qué está pasando en el mundo. Por ejemplo, yo creo que en el ámbito de todo lo digital ha venido a sumar mucho y uno tiene que estar presente. Cuando hablábamos acerca de la gente joven, yo creo que los jóvenes tienen un gran valor en la medida en que tienen evidentemente mucho entusiasmo, energía, creatividad, pero no se puede tener juventud y experiencia. Entonces, los equipos mixtos son importantes y es lo que yo hago. Tratar de siempre de sumar, primero, sumar esfuerzos. Segundo, estas combinaciones. Uno, actualizarse y tratar de estar siempre, en la medida de lo posible, un paso adelante. En realidad creo que eso es lo que hace, desde luego, que una empresa pueda subsistir el tamaño que tenga. Y otro factor muy importante, creo que las empresas tienen que tener, además de un código ético, esta concepción de servicio. O sea, al final del día creo que todos somos útiles para alguien más y todo esto que hemos aprendido tiene que compartirse con alguien. Y aquella empresa que no tenga ese concepto tendrá a la larga una muerte, porque yo creo que tenemos que caminar juntos, ¿no? Hay quien dice que si caminas solo,
tal vez vayas más rápido, pero si caminas en conjunto vas a llegar. Sí, tienes toda la razón, o sea, la verdad es que sí necesitamos trabajar mucho dentro de lo que viene siendo el tema empresarial, tenemos que trabajar mucho en cuanto a experiencia y también juventud, pero también fuerza, o sea, yo creo que, a ver, en este momento México está preparado para el tipo de negocio tuyo, es pregunta. Sí, yo creo que sí, todavía somos muy jóvenes en México, desde cualquier ámbito, desde la producción, si estoy hablando de vino, hasta evidentemente el consumo, seguimos siendo muy jóvenes, pero eso nos pone todavía en una plataforma en la famosa curva de ascenso, ¿no? Entonces, y además el mundo está mirando hacia México, entonces creo que es importante. Y desde la suma de la comunicación junto con todos estos elementos gastronómicos y enológicos, creo que es muy importante. También estamos redescubriendo, todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, no existe como tal, empieza la concepción de un periodismo gastronómico y de un periodismo enológico. En otros países está reconocido, hoy apenas empieza, pero mi consejo es preparación, porque también creo que siempre el riesgo, a la par con todos los beneficios de los medios digitales, es el hecho de la improvisación, ¿no? Sí. Las plataformas, o sea, todo lo que hay permite que a veces la gente sea demasiado improvisada y de sustento y preparación no exista mucho. Que puedas manejar una herramienta, pero lo importante es que esa herramienta tenga contenidos de valor. ¿Qué tendrías que hacer o cómo tendrías que hacer para que realmente impactara de manera positiva tus profesiones, porque realmente ya son tus profesiones, y cómo podríamos hacer un cambio cultural importante e incidir en algo, ¿no?, con esto? Yo creo que hay que ser realistas. Uno no puede cambiar el mundo. O sea, tienes que hacerlo en tus ámbitos de influencia. Claro. Y en esos ámbitos de influencia que al final pueden crear una agenda expansiva es donde hay que trabajar. Yo creo que lo estoy haciendo porque soy una convencida de ello a través de dos grandes áreas. Uno, mi trabajo en medios de comunicación, tradicionales y digitales, y dos, a través de la docencia. Doy clases también. Ah, con razón. Eres muy buena. Yo de verdad, yo digo, qué bueno que le sacas provecho a ese talento, qué bueno que te das la oportunidad de enseñarlo, de mostrarlo, y sobre todo qué bueno que hagas la diferencia, porque mira, mucha gente tiene la oportunidad de ser docente, pero no todo mundo tiene esa capacidad. Y de verdad, desde que empezamos la plática, que ha sido una plática muy rica, yo te empecé, dije, qué bárbara, qué habilidad tiene. Yo soy académica, bueno, yo fui académica también, yo ya me jubilé de ser académica, pero es muy interesante cómo vas conduciendo a la gente. Entonces, por ello, muchas gracias y felicidades por ello. Hoy estoy muy felicitadora, no sé qué me pasa. Yo creo que no me han dado de desayunar y ese es el tema, o de comer, ¿no? Pero bueno, de verdad, Pili, a mí me gustaría que, prácticamente estamos cerrando el segmento, a mí me gustaría que lo tomaras como tal y que platicaras sobre lo que tú quisieras, o qué te gustaría. Ay, bueno, a mí me gusta definitivamente, y eso es como a un ámbito que verán en mis redes sociales, porque evidentemente la tecnología también me gusta, viajar. Creo que viajar, leer, escribir y hacer ejercicio también. Pero estas tres primeras están muy relacionadas porque es una actividad que te enseña. El viajar te abre un panorama totalmente diferente y aprendes. Y después, leer es otra forma de viajar. Y todo eso se puede reducir en escribir y en comunicar. Claro. Entonces, esas son, creo que actividades que me apasionan, y dije por ahí, pues sí, el ejercicio también, definitivamente, porque pienso que es adrenalina pura y que te mantiene bien desde todo, no solo físicamente, sino integralmente, holísticamente, que es lo que necesitamos para estar contentos con nosotros mismos. Porque si estamos contentos con nosotros, podemos estar realmente en disposición de compartirlo con los demás. La verdad es que es un gusto platicar contigo, y yo me quedo con una pregunta que te la voy a hacer porque si no me enveneno sola. La verdad es que has escrito, ya has escrito libros. Sí, yo escribo desde los 14 años
Y entonces tengo nuevamente las dos vertientes. La vertiente profesional, sigo escribiendo, escribo en varias revistas, he escrito un libro sobre vino mexicano, en algún momento como editora también de algunos libros, y en el terreno literario sí. Básicamente es poesía y cuento, he publicado, he tenido la fortuna de publicar, y acabo de terminar el segundo diplomado de escritores, ahora en SOGEM, así que pronto también van a tener noticias nuevas a ese respecto. Sí, amo escribir. Ah, qué padre, la verdad es que sí, vale la pena. Pues prácticamente estamos concluyendo. Ha sido un placer tenerte aquí, Pili. La verdad es que doña Pilar Meré, una mujer extraordinaria, una mujer que de verdad le imprime pasión, le imprime amor. Gracias, gracias por estar en Sobremesa con Lulú Medina, y por favor no deje de vernos en Sobremesa con Lulú Medina, que tendremos a Pilar Meré, una extraordinaria sommelier, pero sobre todo una extraordinaria mujer que hace la diferencia en nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Estar en tu programa, de verdad un privilegio, y gracias y saludos a todos, a toda tu audiencia. Muchas gracias.